Buenas tardes a todos y a todas. Soy Isa Chao de Lugo y voy a moderar esta videoconferencia. Advertir que está siendo grabada y quien no desee salir puede apagar su cámara. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el tema del día, se procederá a cerrar el micro a esa persona y si persiste podrá ser expulsado de la reunión. Iré dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirla a través del chat. Cuando os nombre, aseguraos de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos y os avisaré cuando os queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra en primer lugar a todas aquellas personas que intervengan por vez primera y luego, en función del tiempo restante, daré paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos y todas y empezamos dando la palabra al compañero Manuel Colinas, que nos hará la presentación de esta tarde. Adelante, Manuel. Hola, buenas tardes, compañeras y compañeros. Bueno, hoy es un día realmente importante para toda la ciudadanía y debemos de marcar, yo creo que debemos de marcar siempre el hito de esta experiencia republicana como algo que realmente es positivo, bueno y que alejado de toda esa podredumbre que nos han echado encima a las personas que sentimos la República. Es la película, la República fue luz, fue esperanza, fue muchas cosas importantes, fue progreso, fue democracia y como ya sabemos todos, por desgracia, cómo acabó, porque los privilegiados no podían soportar que el pueblo pudiera tener sus derechos. Antonio Machado, en un texto publicado el 14 de abril de 1937, decía: unas cuantas personas honradas que llegaban al poder sin haberlo deseado, acaso sin haberlo esperado siquiera, pero obedientes a la voluntad progresiva de la nación, tuvieron la insólita y genial ocurrencia de legislar, atenidas a normas estrictamente morales, de gobernar en el sentido esencial de la historia, que es el del porvenir. Para estos hombres y mujeres eran sagradas las más justas y legítimas aspiraciones del pueblo. Contra ellas no se podía gobernar, porque el satisfacerlas era precisamente la más honda razón de ser de todo gobierno. Y estos hombres y mujeres, nada revolucionarios ni revolucionarias, llenos de respeto, mesura y tolerancia, ni atropellaron ningún derecho ni desertaron de ninguno de sus deberes. Siempre cuando hablamos de la República siempre nos llegamos siempre al golpe de Estado frustrado y después la guerra civil y la dictadura. Pero yo creo que es importante los logros que se consiguieron en esos cinco años nada más. Una de las primeras acciones evidentes e inmediatas fue la introducción de un sistema de gobierno democrático y parlamentaria con el cual se reconocía la libertad de ideología y de pensamiento y la separación de poderes, que hoy en día también está en cuestión con el poder legislativo, el poder judicial, que está en manos también otra vez de los privilegiados. La descentralización del Estado, con la aprobación de los estatutos de Cataluña, primero en el 1932 y posteriormente la de Galicia quedó pospuesta y se aprobó ya durante la guerra y Euskadi al final, también en el 36. La reforma agraria fue el símbolo de toda la experiencia reformista de la Segunda República. Asustó más a las clases privilegiadas por lo que tenía en apariencia que por lo que tenía realmente de cambio de estructuras. El objetivo marcado, por tanto, no era colectivizar la tierra, sino expropiar los latifundios y asentar campesinos y campesinas en ella según ciertas normas, evaluando las diferentes causas por las que las tierras estaban sin explotar o deficientemente cultivadas y compensando económicamente al terrateniente expropiado. La derecha lo tergiversó, como siempre, como estamos viendo continuamente, ¿no? Metiendo el miedo a pequeños y medianos propietarios de la clase media. España se declaró como un Estado laico, es decir, ninguna religión se proclamó oficial. Otro de los derechos fue el reconocimiento del matrimonio civil y el divorcio. De esta manera daba lugar a la práctica de la separación total entre la Iglesia y el Estado, al darse la libertad de conciencia y culto. La madrugada del 14 de octubre de 1931, Azaña
pronunció un discurso dentro del cual soltó la famosa frase: España ha dejado de ser católica. En ese discurso, defendió que la nueva Constitución tenía que ser laica por definición. Así, la República decretó la disolución de la Compañía de Jesús, la regulación de las demás congregaciones por medio de una ley y la prohibición de ejercer la enseñanza a toda orden religiosa. Otro de los logros conseguidos durante este periodo fue que se consolidó la sanidad pública, es decir, se establecieron una serie de condiciones y derechos para los trabajadores y trabajadoras, se constituyó un centro de salud, etcétera. Y el feminismo. El gobierno reformista republicano socialista, que fue el primer bienio de 1931 al final del 33, dictaminó un amplio conjunto de leyes que amparaba los derechos políticos y civiles de las mujeres y su incorporación en la vida política, entre ellas sufragio universal y el principio de igualdad de género. Por primera vez, las mujeres españolas eran ciudadanas de pleno derecho. La República empujó a la mujer a tener y a buscar una presencia autónoma y no subordinada en la esfera pública. Lo llevó a buscar y a lograr un trabajo asalariado con el que poder subsistir autónomamente y trató de inculcar la igualdad desde la educación. Entre 1931 y 1935, 741.000 trabajadoras tuvieron acceso al seguro obligatorio de maternidad. Esta voluntad igualitaria de la Segunda República se reflejó en numerosas reformas legales en los ámbitos de la maternidad, la familia, el trabajo y la educación, que consolidaron los derechos de las mujeres. Un dato estadístico que habla de esta decidida apuesta de los gobiernos de centro e izquierda de la República es la afiliación de 741.000 trabajadoras al seguro obligatorio de maternidad, que introdujo un servicio estatal de atención sanitaria, de descanso maternal y de subsidios a las madres trabajadoras entre 1931 y 1935, como decía. Además, la Constitución recogía que el matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos. De esta manera, la Carta Magna introducía el nuevo principio de la igualdad en la familia. También cabe destacar que se reguló la igualdad de trato entre hijos nacidos e hijas nacidas dentro o fuera del matrimonio y se otorgó el derecho a la investigación de la paternidad. Por último, la ley del divorcio en 1932 fue otra medida significativa al admitir la disolución del matrimonio por mutuo acuerdo y asentarse en el principio de la igualdad entre los cónyuges. En 1937, ya en la plena guerra civil, por iniciativa de la ministra de Sanidad, la primera mujer ministra de la historia, Federica Montseny, la primera mujer convertida en la historia de España que ocupó una cartera ministerial, se aprobó la primera ley del aborto que llegó a aplicarse en Cataluña. En educación, la apuesta de la Segunda República por una educación laica, pública y sin discriminaciones puede considerarse como su proyecto estrella. A través del Patronato de Misiones Pedagógicas, el Estado republicano mostró su voluntad de fomentar la cultura y extender la enseñanza a todos los rincones del país en un momento histórico en el que más de un tercio de la población española era analfabeta, sobre todo era en las mujeres donde más cundía el analfabetismo. Marcelino Domingo sentó las bases del proyecto educativo más ambicioso de toda la historia de España: la creación de 23.435 escuelas y 7.000 plazas de maestros y maestras que debían ser la infraestructura material y humana para una escuela pública, laica, única, de inspiración pedagógica institucionista y en la que se garantizaba la enseñanza en lengua materna. Fue el responsable de impulsar la instrucción primaria para luchar contra el analfabetismo imperante en la España monárquica. Para Marcelino Domingo, España no será una auténtica democracia mientras la mayoría de sus hijos e hijas, por falta de escuelas, se vean condenados y condenadas a perpetua ignorancia. Para paliar esta situación, un mes y medio después de la proclamación de la Segunda República, por decreto del 29 de mayo del 31, se decretaba el Patronato de Misiones Pedagógicas. Las misiones pedagógicas no nacieron espontáneamente, sino que provienen de la institución libre de enseñanza, cuyo objetivo principal era la transformación de España a través de la educación. Las misiones pedagógicas dependían del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, que estaba dirigido por una comisión central cuya sede se encontraba en el Museo Pedagógico. El presidente del patronato de las misiones pedagógicas fue Bartolomé Cosío,
que además de ejercer una labor de dirección intelectual, supervisó los pequeños detalles. Este proyecto supondría una continuación de la idea de la institución libre de enseñanza llamada la extensión universitaria, y el objetivo era extender la cultura general en aldeas, villas, lugares donde se necesitaran. Esas misiones tenían principalmente tres objetivos: fomentar la cultura general a través de la creación de bibliotecas fijas y circulantes, proyecciones cinematográficas, lecturas públicas, representaciones teatrales, donde no había un teatro construido, conciertos, un museo circulante, reuniones y conferencias con temática política, sanitaria, agraria, etcétera, proporcionar orientación pedagógica a los maestros y a maestras de escuelas rurales y facilitarles la educación ciudadana necesaria para hacer comprensibles los principios del gobierno democrático a través de charlas y reuniones públicas. Además de las iniciativas anteriores y antes que educar, el gobierno se vio obligado a dar de comer a los niños, incluso a vestirlos. Había cantinas y roperos escolares y cobraron fuerza las colonias escolares que ya antes había puesto en marcha Bartolomé Cosío. Los niños y niñas viajaban al mar o a la montaña, hacían deporte, se divertían. En la escuela se sustituyeron los monótonos coros infantiles recitando lecciones de memoria por el debate participativo y pedagógico en un sistema educativo que puso el énfasis en el alumno y la alumna y la hizo protagonista de las clases y de su formación. Se creó una escuela en la que se educó a los niños y a las niñas atendiendo a su capacidad, su actitud y su vocación, no a su situación económica. Otra de las circunstancias a las que tuvo que enfrentarse el gobierno provisional de la República fue la falta de preparación del profesorado, dado que se propuso llenar las escuelas con los mejores maestros y maestras, pero las docentes de la época tenían una formación pequeña, lo mismo que su salario. Por esa razón se subió a 3.000 pesetas el salario de un maestro, de una maestra, al mismo tiempo que se organizaban para las profesoras y profesores cursos de reciclaje didáctico. La carrera de magisterio se elevó a categoría universitaria, lo que dignificó la figura del maestro. Se hizo de él la persona más culta, eran los intelectuales de los pueblos. A los aspirantes y a las aspirantes se les exigió desde entonces tener completo el bachillerato antes de matricularse en las escuelas normales de magisterio, donde se enseñaba pedagogía y había un último curso práctico pagado. La experiencia republicana simboliza un gran paso adelante frente al gran paso atrás que estamos dando ahora. El mensaje que nos debe quedar claro de aquel periodo desde la lucha por las reformas, desde la paz, la legalidad y con el Parlamento en el centro de la vida política. Y han pasado 92 años desde esa proclamación y yo cada vez que veo algo sobre estas cosas que se hicieron en aquel entonces, pues se me pone un poco los pelos de punta pensando en lo adelantado que habían hecho, lo que habían conseguido, lo que podía haber sido esta maravillosa república, pero que, bueno, que fue trastocada por quienes mantienen siempre los privilegios en la Iglesia, en los terratenientes, en el privilegio económico y bueno, social de aquellos señoritos de siempre. Bueno, queremos hacer un homenaje también a todas las personas que lucharon por esto, que murieron también por esto, por esta idea. Y hoy, 14 de abril, vamos a hacer una videoconferencia sobre esas misiones pedagógicas que hemos hablado y después pues abrimos un debate y hablamos y exponemos cada una de nosotros lo que veamos bien. Así que, pues sin nada más, comenzaremos el vídeo. ¿De qué mundo vienen estas personas? Éramos tan lejos de su mundo que parecía que venías de otras galaxias, de
de sitios que ellos no podían entrar en su imaginación que existieran, ni cómo vestíamos, ni cómo llevábamos para comer, ni cómo hablábamos, ni cómo éramos otra cosa. Tampoco éramos los titiriteros que van por los pueblos. Había otra relación, era otra cosa. Era como si algo de pronto que no se puede creer llegara a ellos y dijera, pues sí, creedlo, que estamos aquí, venimos a ayudaros. Desgraciadamente fue tan poco tiempo que no sirvió de mucho. Las misiones pedagógicas fueron creadas por la Segunda República para llevar cultura, entretenimiento y progreso al mundo rural. Era una escuela ambulante que iba de pueblo en pueblo. Algo tan aparentemente sencillo como llevar cultura a los pueblos se convirtió en una de las acciones más luminosas y emblemáticas del primer gobierno republicano. En los años 30, el 75% de la población española vive en el campo y más del 35% es analfabeta. La educación en el mundo rural está abandonada por unas clases dirigentes que viven en la ciudad. Los maestros están mal pagados y desmotivados. Cuando en 1931 triunfa la República, se pone como objetivo superar este atraso, igualar las oportunidades del campo y la ciudad y hacer saber a los campesinos que ellos también son ciudadanos de la República. La miseria que había en los pueblos era tan horrorosa que entonces se decía, cuando seas padre, comerás un huevo, porque entonces los huevos se partían para dos en las familias modestas. Trabajar mucho para vivir, para poder comer pan y alguna patata. No te creas. Entonces oías hablar de la miseria que había en el campo en España, pero yo no la había visto. Y entonces con las misiones tú veías a aquella gente que verdaderamente era la miseria. Aunque sean analfabetos, los habitantes de la ciudad tienen la posibilidad de recibir una visión más amplia del mundo a través de la radio, los periódicos, los anuncios, el cine o los escaparates. Esta educación indirecta es lo que el pedagogo Manuel Bartolomé Cosío llama la cultura difusa. En este sentido, la distancia que separa el campo y la ciudad es inmensa. Mientras unos disfrutan de los avances del siglo XX, otros viven una existencia casi medieval. El gobierno republicano quiere tender puentes entre estos dos mundos. Para esto se crean las misiones pedagógicas, para que el campo, a través del cine, la música, el teatro o los libros, sea partícipe de esa cultura difusa que disfruta la ciudad. Y sobre todo hacer ver una cosa, que la cultura española no es la educación cristiana española, sino que es la cultura española. Es una educación civilizada en vez de una educación religiosa. Esas son las misiones pedagógicas. Acercar al pueblo al tesoro de sabiduría nacional, no precisamente que hagan novenas y que recen y que hagan tal. Es otra cosa. Es una educación ciudadana, una educación cívica. Las misiones pedagógicas responden muy bien
al espíritu educativo de la institución libre de enseñanza. Es decir, representan casi como la culminación de ese espíritu de la institución libre de enseñanza y además en la Segunda República. Francisco Giner de los Ríos y otros profesores universitarios fundaron a finales del siglo XIX la Institución Libre de Enseñanza, también conocida como la ILE. Su intención era modernizar España, reformando y mejorando la educación en todos sus niveles. Pero no hay que olvidar el movimiento, el interés por la educación de los grupos anarquistas. No hay que olvidar el interés por la educación también del Partido Socialista, a través de las Casas del Pueblo, o de la Escuela Nueva, por ejemplo, que funda Núñez de Arenas. No hay que olvidar las universidades populares, unas que tenemos controladas y otras que desconocemos, pero hubo unas cuantas. Durante el reinado de Alfonso XIII, Manuel Bartolomé Cosío, discípulo de Giner de los Ríos, intenta varias veces que el Estado realice misiones pedagógicas para apoyar a los maestros rurales. Cosío, que había sido profesor de la ILE y director del Museo Pedagógico, es uno de los intelectuales más respetados de su época. Aún así, no logrará crear las misiones hasta la llegada de la Segunda República. Estábamos dando clase de numismática y entró el portero del museo y dijo: se acaba de proclamar la República. Y salimos todos corriendo del museo y nos fuimos a la Gran Vía. Y por la Gran Vía ya bajaba una riada de gente en coches, andando, todo el mundo cantando la Marsellesa, porque nadie sabía el himno de Riego. El himno de Riego, la musiquilla, la conocíamos todo con letras que no eran las del himno. Si los curas y frailes supieran, etc. Ya nuestros acentos se los ven, mire, y a nosotros mire los hijos de ti. Eso la Marsellesa, eso lo cantamos en la radio. Poca pena y no sabiendo. Y bajaban con banderas y cantando y en coches y los tranvías con gente por fuera en los techos. Bueno, una cosa como jamás se podrá volver a repetir. El estallido popular de la proclamación de la República no se volverá a dar en la vida. En aquellos momentos el país era fundamentalmente rural y había que llevar la cultura a las aldeas. Como fuera, había que llegar a las aldeas, había que llegar con la escuela, había que alfabetizar a ese mundo rural para, digamos, alcanzar por lo menos ese estado de modernidad en el que vivían otros países europeos. Entonces la República hace un conjunto de cosas. Y la República lo primero que hace es reunirnos a los maestros y decir: a vosotros queréis aprender este nuevo estilo, queréis aprender, pues haced estos cursillos conmigo y aprenderéis. Frente a unas clases estáticas, memorísticas, basadas bastante en el orden, en la quietud, en el acartonamiento, en el miedo, pues irrumpió una pedagogía activa, democrática, participativa, que tenía el entorno como un instrumento fundamental en la enseñanza. Vamos, hubo un clima enorme en la época de la República. Y llegamos, me acuerdo muy bien, íbamos por una zona rocosa y había un arroyo abajo. Y unos chicos y chicas, y una alegría, y unas risas. Nos quedamos sorprendidos. Fuimos. Eran chicos y chicas del pueblo bañándose en el río, en aquellos años, juntos. Y todo era un maestro que había transformado el pueblo y tenía
otro aire, otro espíritu, otra alegría, otra cosa, ¿no? Un maestro, perdido allí entre unas breñas que no tenía comunicación, ¿no? Porque hasta entonces las escuelas habían estado abandonadas de interés y la República fue una de las preocupaciones que tuvo y de resolverlos. Durante la República se construyeron una gran cantidad de escuelas en toda España. Hacia el año 30 se cuenta con unas 27.000 o 28.000 escuelas y hacen falta otras tantas, es decir, que falta el 50% de escuelas. Y sobre eso hay que añadir que en la España rural los chicos trabajan, es la familia con muchos hijos porque se necesita mano de obra para el tipo de trabajo de ganadero y agrícola, y entonces esos niños o esas niñas van a la escuela algunos meses del año y algunos ni siquiera van a ir porque en cuanto pueden los padres, hasta con 5 años o con 4, ya los mandan al campo, les sirven para ir a llevarle la comida o para ir a cuidar de las vacas. Pero a su vez, si divides por sexos, verás que el absentismo es mucho más grande en las chicas. Porque se entendía en el medio rural que las chicas no necesitaban la instrucción para la vida, porque había otro tipo de valores. Entonces sí que se nota en esta época, a través de los documentos, de la inspección, etcétera, cómo se hace hincapié en que la asistencia y la participación sea real para todos. Yo era hermana de 4 chicas. Somos 4 chicas y mi padre, el pobre, tenía que trabajar mucho para mantenernos. Y nos hacía ir a servir. Se quedaba una para ayudarle a él con mi madre y las otras por ganar la vida. Yo a los 9 años ya estaba sirviendo. A los 9 años, que ahora aún no hacen más que jugar. Y Misiones lo que se proponía era, lo que había empezado el Museo Pedagógico, apoyar la labor de un maestro por lo que significa en un pueblo desconectado. No en Madrid y en Valladolid. Eso era lo que se proponía. Manuel Bartolomé Cosío es el presidente de las misiones pedagógicas. Forma un patronato compuesto por intelectuales de prestigio, como los pedagogos Luis Bello y Ángel Llorca, o los poetas Antonio Machado y Pedro Salinas. Luis Santullano es el secretario del patronato. Discípulo de Cosío y con mucha experiencia en las bibliotecas ambulantes y la educación rural, será el principal teórico y artífice de las misiones. Ya en los años 30, Cosío ya es un viejito entre mantas, entre el frío, y es más su afición y su vocación por la enseñanza, por la cultura, por el pueblo, lo que le lleva a estar allí presente. Para Cosío y Santullano no resulta fácil encontrar misioneros. Buscan jóvenes voluntarios cultos y entusiastas dispuestos a viajar hasta las más alejadas aldeas para dar a conocer la cultura española y la nueva política republicana. Cuando el señor Cosío fundó las misiones pedagógicas, entonces se acordó de que podían primero colaborar con misiones pedagógicas, éramos los antiguos alumnos del Instituto de Escuela y de la Institución Libre de Enseñanza, puesto que el señor Cosío era profesor de la Institución Libre de Enseñanza y discípulo directo de don Francisco Giner de los Ríos. Y con ese motivo, pues me llamaron a mí y le llamamos a todos los compañeros que quisiéramos colaborar en esa misión. Nos pareció tan bella, tan bonita, que claro, nos prestamos a ello enseguida. Entonces, en aquellos años, todavía estudiaba yo en la Universidad Central
y a través de la FUE hicieron un llamamiento para las personas que quisieran ir a hablar con el grupo que se iba a formar para la labor de misiones pedagógicas. Y entonces pues yo fui a la entrevista para los coros de las misiones. Realmente estos grupos, porque estamos hablando ya de personas concretas, un poco se forman durante la dictadura de Primo de Rivera. Es la rebeldía universitaria en el periodo ese. Y es lo que agrupa a unas gentes y se empiezan a conocer, y esos después son los que van a formar pues la Barraca, misiones pedagógicas y tantas otras cosas como. Y por eso van saltando de un lado a otro, porque lo que hay es la amistad antigua entre ellos. Por vuestro entusiasmo juvenil, por vuestra elegancia espiritual, por vuestra ejemplar constancia, por vuestra generosidad inolvidable. En las misiones pedagógicas estuvo Luis Cernuda, estuvo María Zambrano, estuvo Antonio Sánchez Barbudo, estuvo Rafael Dieste, estuvo Pedro Pérez Clotet. Bueno, sería muy complicado mencionar aquí a todas las personas que estuvieron que participaron o que hicieron misiones pedagógicas. Aproximadamente pues unas 500 personas entre intelectuales, maestros, inspectores, profesores que se iban agregando. Pues la nómina completa de misioneros yo creo que sobrepasa las 500 personas. La selección de libros para las bibliotecas se encarga a Matilde Moliner, con la ayuda de Antonio Machado. El Teatro del Pueblo es dirigido por Alejandro Casona. El musicólogo Eduardo Martínez Torner es el responsable del Coro del Pueblo. Con copias del Museo del Prado realizadas por Ramón Gaya, entre otros, se funda el Museo Itinerante de Pinturas. El cineasta José Valdelomar se encarga de la documentación gráfica. Cuando salíamos de misión, pues no solamente estábamos actuando, sino que estábamos mucho tiempo juntos. Y salíamos a algún bar, alguna tabernita, algún sitio donde nos reuníamos cuando no estábamos en trabajo, ¿no? Y entonces pues era muy placentero porque comentábamos lo que estábamos viviendo, y como todo era, no sé por qué, pero todas las personas que giraban alrededor de misiones, todas eran intelectuales, o escritores, o poetas, o directores de tal, o pedagogos, o sea que era un ambiente todo intelectual. Las conversaciones nuestras en los altos del trabajo, en los pueblos, pues seguían siendo también intelectuales, de poesía, de literatura, de historia. En una misión en Almería, a cargo de María Zambrano, pues incluso en el tren, el gramófono que llevábamos lo poníamos en marcha, íbamos oyendo tal. La misión llegaba a un pueblo y se ponía en contacto con el alcalde y con el maestro para entregar los libros que se llevaban para la biblioteca, para ver en qué local o en qué lugar del pueblo se podía instalar el andamiaje para el teatrito. Se hacía una especie de pregón para que el pueblo supiera a qué hora se iba a actuar, y luego la única propaganda era el discurso del señor Cosío, que se leía antes de empezar el acto. En general, las misiones procedían de personas que las pedían, de las provincias, ¿no? Por regla general,
inspectores de segunda enseñanza, ¿no?, del Ministerio de Educación, algún alcalde, algún político, alguien enterado se ponía en contacto con Misiones, y cuando ya estaba todo convenido, pues entonces ya entrábamos nosotros en juego, ¿no? Si vemos los programas de Misiones cuando llegan a una aldea, que puede ser la aldea más perdida que nos imaginemos de las montañas de tal provincia, etcétera, hay conferencias sobre cuáles son, dijéramos, los deberes naturales de los ciudadanos y los derechos que la República les concede, cuál es el derecho de la mujer, no sé, hay muchas cuestiones, dijéramos, también de aspectos sociales que no van a ser olvidadas en las misiones pedagógicas. Era, dijéramos, todo lo que se saliera de los muy estrechos ámbitos académicos, como decía Cosío, todo lo demás, todo lo que está fuera de estos estrechos límites. Hacían muchas cosas, pero no puedo explicarle. En este momento nada. ¿Qué era? Alguna cara física de ellos sí que me acuerdo. Pero... nada. Pero lo que decían no. No venían más que en misión de dar... de poner ejemplos, de no, hablar de... sí, teatro, ya digo, teatro, y cosas de esas. Y es lo único que me acuerdo yo. Y Torner era un músico muy bueno, y aprendimos muchísimas canciones populares. Hay un cancionero de Torner que recoge los cantos populares de España y según la región, pues cantábamos lo que se cantaba en esa región. Y lo que se les dejaba era un gramófono de maleta con una colección de discos de Bach, Händel y una muñeira y un tal. Ahora, que en la gramola sí que sacaban los cantares y cantaban unos cantares, ayer te vi que subías por la Alameda Primera, metiendo la saya blanca y el pañuelito de seda. Esos discos que van. Otros cantares cantaban en otro disco, a tu puerta llaman puerta y a tu ventana, ventana, a tu madre clavelina y a mi rosita temprana. Y eso es lo que los discos que nos ponían. Y nada más, y cada día pues nos decían, pues otras, hoy tuvieron 4 días. Entonces el señor Cosío se acordó de Alejandro Casona porque Alejandro Casona tenía 2 propiedades. Primero, que era maestro y fue inspector de primera enseñanza, y además era escritor. Casona era una persona muy cordial y con un entusiasmo verdaderamente increíble, porque tenía una vocación tan tremenda por lo que hacía y creía tanto en la viabilidad de aquel proyecto que ponía el alma en ello. La famosa obra de Lope de Vega, el más genial de nuestros dramaturgos, el cual se cumplen en este año precisamente los 300 de su muerte. Y eso, la música ayudaba mucho a hacerles tomar parte en un canto, en la recitación de un romance, y ahí empezaba a fluir ya la comunicación.
Sería por el año 34, yo era bastante pequeña. Yo salía a escena solo, vestido como un pastor, y llevaba una garrota en la mano. Uno más pequeño con una callata en la mano, pues ha contado la historia esta. Y se decía así: estando yo en la michoza, pintándola mi callada. Vi venir 7 lobos por una oscura cañada. Venían echando suertes, a ver a cuál le tocaba de entrar a la majada. Le tocó a una loba vieja patituerta caniparda que tenía los colmillos como puntas de navaja. Dio 3 vueltas al redil y no pudo sacar nada. Pero a la última que dio, sacó la borrega blanca, hija de la oveja churra, nieta de la cana y parda, la que mis amos tenían para el día de la Pascua. Aquí mis 7 cachorros, aquí perra trujillana, aquí perro el de los hierros, a correr la loba parda. Se le quitáis la borrega, cenaréis leche y ugaza, y si no se la quitáis, cenaréis de mi cachava. Los perros tras de la loba las uñas se enmigajaban. 7 leguas la corrieron por unas sierras muy agrias. Al subir un cotarrito, la loba ya va cansada. Tomad, perros, la borrega, buena y sana como estaba. No queremos la borrega de tu boca loba dada, que queremos tu pelleja para el pastor una zamarra. De la cabeza un zurrón para meter las cucharas, el rabo para correas para atacarse las calzas y las tripas, paviguelas, para que bailen las damas. Eran 3 o 4 personas que venían aquí a divertir la gente y claro, nosotras éramos pequeñas y cuando no habíamos visto otra cosa, pues aquello nos hacía ilusión de ver. No sé por qué ni por qué no, el caso es que pasamos a pertenecer de plantilla a Misiones. Pues debió llegar un momento en que pensaron que para manejar todo aquello y tenerlo a punto, pues me podía yo quedar fijo. Y entonces me quedé a cargo de lo que era el cine, películas, proyectores, baterías, etc. Claro, sí, de ahí que estoy en la fotografía dándole a la manivela, mientras Barbudo a mi lado está explicando. Las películas había que explicarlas porque todo lo que salía en ellas era un mundo absolutamente desconocido para que el público, eran mudas y entonces hubieran resultado incomprensibles. Íbamos a un pueblo y al llegar así el bullicio de los que llegan, como cuando llegaban los titireteros igual, ¿no? Pues entonces sus profesores, no nosotros, sus profesores les decían gritar ¡comunista, comunista!, para echar a perder la cuestión y que que no dejaran a los niños ir a las misiones ni nada. ¡Comunista, comunista! Y todos los niños iban ¡comunista, comunista! ¿Cuándo es el cine? Eso era muy gracioso porque ese número nos faltaba. ¡Comunista, comunista! ¿Cuándo es el cine? No perdíamos el cine en que tuviéramos mucho que trabajar. Era gratis. El año 32, 33, 34, ya veíamos nosotros las películas de Charlot y de otras muy guapas. La sensación que les producía ver ciudades, ver barcos, ver algún automóvil que otro, ver el mar, ver un tren, ver edificios, pues os podéis imaginar, era completamente absortos ante aquello que estaban viendo y que no sospechaban siquiera. Claro, porque en aquel momento era algo nuevo que habría así. El ver proyectar en una sabana, en medio de un prado, una película de Chaplin, pues era algo que tenía que dejar huella.
Cuando en la película aparecía algo que le era familiar, aparecía un perro, un gato, un caballo, un tal, ¡mira un perro! ¡Mira un gato! Era la reacción unánime, ¿no? Se sentían ¿cómo te diría yo? Una satisfacción de ver en aquello que les estaba maravillando, ver algo suyo. Nosotros mismos yo creo que éramos un espectáculo en persona para ellos. No te podré decir ninguna fecha. Lo que sí me acuerdo que había en la plaza, hubo más bien una especie de película. Bien. Eso cuando la República. Sí, hombre, pero sin hablar, aquello era mudo. Jolín, y claro, que tanto. ¿Tú te acuerdas de haber visto en la plaza? Bueno. ¿Sí? Uy. Y claro, pues como íbamos todos al colegio, bueno, esta tarde a tal hora a la plaza, sigas allí y venga. Y nos va a divertirnos allí. Allí con toda una fachada, ¿verdad? Salían las imágenes. No será un acontecimiento uno de nunca visto, ¿verdad? Nos llamaba la atención aquello mucho. Sí. Claro. Me acuerdo que hubo cine que era mudo entonces, me recuerdo de eso. El museo, claro, iba a pueblos grandes, cabezas de partido, donde había instituto, por regla general, o había algún edificio que tenía locales adecuados para poner los cuadros. Yo me acuerdo de los más que se reflejaron en mí. Ese del rey, el rey quinto, cuarto, sexto, séptimo, no sé, que me llamó mucho la atención, la de unos niños, la de otras que estaban en un prado con unas uvas. Y a mí me llamaba tanto la atención que yo no salía de aquellos cuadros, o sea, yo estaba allí, me había comido el coco aquello, y después, mira, he sido pintor, decorador de eso, pero bueno, también se me da algo bien la pintura. Pero es que estaba pegadito a los cuadros aquellos, de cómo podía ser que aquellos los pintaran unas personas. Quien fue encargado del museo fundamentalmente fue Ramón Gaya. Y sobre todo Gaya, Cernuda, en alguna ocasión creo que Azcoaga, Dieste, eran los que solían llevar el museo circulando por diversos pueblos de España. La sesión del museo se componía de las explicaciones de los cuadros, de las charlas en que se revivía el ambiente social y la época en que estaban escenificados en los cuadros, ¿no? Y lo que no se podía llevar en cuadros y en copias se llevaba en diapositivas y en láminas de color, y eso se proyectaba con el epidiascopio. Cossío lo que pretendía con el museo es que la gente de los pueblos conociera esas obras de arte, que conociera esas obras de arte y que las sintiera como suyas, que viera que eso era un patrimonio común de todos, ¿eh? Y por eso las llevaba a los pueblos. Cuando llegaron las misiones, a mí se me abrieron los ojos de una manera terrible cuando vi las copias del Museo del Prado. Yo decía, ¿y esto lo han podido hacer a mano? Las misiones fueron las que decidieron incluso que yo me fuese a estudiar a Ávila para ver si yo podía entrar de ayudante con algún escultor o algún pintor para que yo pudiese salir del pueblo y entrar en el camino del arte. Las misiones fueron las que crearon el entusiasmo y la ambición de aprender, que ese fue el gran mérito, el gran secreto de las misiones pedagógicas, que fueron creando estímulos, porque no estábamos en condiciones de percibir
teníamos base, pero sí intuición. Nos quedábamos con la música, pero no con la letra. Era muy elemental, pero humanamente muy eficaz. Un libro de cuentos, un libro de primeros auxilios de medicina, una cosa muy pequeña, pero muy variada, que se entendía que estaba al alcance de ellos y utilizable por el maestro. Eso eran unos cajones que se llevaban los mulos, se llevaban los cajones, y esos cajones simplemente se les quitaba la tapa y hacía una librería. Éramos muy críos y no entendíamos mucho, pero sé que vinieron aquí con las bibliotecas aquellas. Había una implicación social y dentro de esa implicación social, que también cubría, dijéramos, los ámbitos de desarrollo personal, de creación y mantenimiento de una sensibilidad estética, de una percepción ante fenómenos estéticos, etcétera, pero también existía, dijéramos, esa implicación social y cuya cosa más clara era la utilización del libro también, pues eso, ¿no?, como una herramienta de crecimiento personal y de transformación de tu propia comunidad. Cuando acabes tu trabajo, lávate las manos y coge el libro que has pedido en la biblioteca. Busca un sitio tranquilo y lee. Recordarás siempre con placer estos ratos. Guarda luego el libro cuidadosamente hasta que puedas volver a seguir leyendo. Procura que al devolver el libro ya leído, esté tan limpio como cuando te lo entregaron. Buena idea se tendrá de un pueblo donde los libros se leen mucho y se conservan limpios y cuidados. Había, digamos, elementos en los pueblos a los cuales disgustaba muchísimo las misiones públicas. Claro que sí que había estos elementos. Los elementos que eran contrarios a que los campesinos aprendieran a leer y escribir. Hay testimonios del paso de la biblioteca por pueblos donde esto molestaba muchísimo. Que de repente a un campesino pues se le diera un libro de Calderón de la Barca o las poesías de Antonio Machado, o simplemente el hecho de que leyeran cosas que no controlaba el sacerdote, que no controlaba el cacique, que empezaban a leer estas cosas y luego iban a leer libros revolucionarios. La biblioteca, pues teníamos una biblioteca que teníamos unos buenos libros, tendríamos 270 libros, y luego, pues porque dijeron que el maestro se había ido de aquí por huir de los facciosos y eso, se marchó a la Iruela, pues se bajaron ahí más abajo y se quemaron todos los libros. Aquí vivía el maestro nuestro y aquí es donde dormía don Alejandro Casona, en esta casa. Y los libros los quemaron ahí abajo. Ahí abajo se quemaron los libros. Qué atraso, qué cosa. Y es curioso, porque parece que los pueblos no se iban a interesar nada, y sin embargo era un dejar todo el mundo las tareas, ir a ver las misiones, y venían detrás de nosotros luego como si fuéramos la procesión y nosotros las imágenes, iban detrás con esa devoción que en los pueblos se va a las procesiones. Yo decía que las misiones iban sobre todo a divertir, que iban sobre todo a entretener a los campesinos, a ofrecerles un mundo de valores que no tenía nada que ver con lo utilitario. Bueno, pues esto parece que escandalizó no solamente a los diputados más derechistas que había
en las Cortes, sino también escandalizó pues, en ciertos ambientes de la izquierda política, ¿no? Que escandalizaba, bueno, esto que no tiene ninguna actividad útil, los campesinos siguen siendo pobres, no se hace la reforma, algún tipo de críticas en este sentido, ¿no? Y entonces, pues en un momento dado, Alejandro Casona hace una misión en Sanabria y se encuentra con un problema terrible de pobreza. Yo estuve en Sanabria y fue una de las misiones que más importancia tuvo, porque era un pueblo como muy abandonado, como muy lejos de la civilización, y entonces era una situación ya no solo pedagógica la que había mala, sino sanitaria. Y era una gente de los pobres, había mucha miseria, había bocio endémico, las mujeres de 25 o 30 años parecían abuelas, estaban, los chicos apenas tenían vestimenta, en fin, muy mal. Y ahí es donde encontramos el atraso mayor del pueblo español, de la gente. Y fíjate, la escuela se confundía con la cuadra, o viceversa. Lo de abajo era cuadra, como decimos aquí, porque estaba... Y lo de arriba estaba pisado con tabla y a un vuelo. Les pareció algo terrible y entonces pues vuelven bastante compungidos, vuelven bastante dolidos de la situación que se vivía en aquel pueblo y entonces organizan una misión que tiene un carácter social importante, que es la misión pedagógico-social de Sanabria. En octubre de 1934 se realiza en Sanabria la primera y última misión pedagógico-social. Casona cuenta en la memoria de la misión que llevaron, entre otras muchas cosas, medicinas de todo tipo y sal yodada para el bocio. En la escuela, los misioneros pintan el aula, renuevan el material escolar, crean un botiquín, una biblioteca y un comedor para los niños. Al maestro, que hasta entonces vivía en el aula, le acondicionan una habitación independiente y ponen estufas de leña. Lo que tenía era barro. Entonces le pegaron un poco de cal y eso fue lo que hicieron. Sí, por dentro, pero por afuera no tocaron. Por afuera no, por No, dentro. porque la casa estaba de ¿Vivía piedra. el maestro en la propia Sí, en la venía escuela? aquí, porque parte de ella era vivienda. La leña la teníamos que traer nosotros, los chavales, claro, para poderse calentar. Sí, le digo, eso es lo que hay. Bueno, y en la escuela tampoco aprendí mucho, porque éramos muchos chavales, y yo un maestro solo en aquellos tiempos no podía dar. Luego sí, por la tarde nos sacaban y íbamos allí al cine, a ver a Charlotte, otra cosa no echaban, porque no había en aquellos tiempos, no había. Durante las 2 semanas que dura la misión, distribuyen maíz híbrido, adaptado a su clima, y nuevas semillas para ampliar su dieta y mejorar sus cosechas. Por las noches se proyectan, además de películas cómicas, documentales didácticos sobre los métodos de cultivo y costumbres saludables que les han enseñado por la mañana. La Revolución de Asturias estalla mientras se realiza la misión pedagógico-social. La admisión de 3 ministros de la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, en el gobierno de los radicales, motiva la revolución de 1934. Los partidos de izquierda ven en esto la entrada del fascismo en el gobierno. Casona, en la memoria de Sanabria, muestra la preocupación de los misioneros por el enfrentamiento político que cada día se acrecentaba más en España. Hubo algún diputado en Cortes que llegó a decir, fíjense ustedes, uno de los lugares donde más bibliotecas se han repartido fue Asturias. Ahí es donde estalló la revolución. Desde luego era evidente que el libro era una herramienta de transformación social. Entonces había grandes ámbitos de la población que así lo creían. Pero a su vez, es decir, como si dijéramos en una fotografía en negativo, también se ve que por el lado, dijéramos, de las instituciones más conservadoras, se temía
precisamente que el libro efectivamente fuera una herramienta de transformación social. La tensión política se había extremado en España. Con la derrota y represión de la Revolución de Asturias por el gobierno radical cedista, se abre el periodo más conflictivo del llamado Bienio Negro. Lo de la ceda fue otro capítulo entre risible y triste, porque aquello fue un desastre. Aquello fue tremendo, 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 porque afectó muchísimo a lo que estaba en camino, porque había un camino, bueno, a lo mejor, y hago un paréntesis, yo soy un poco partidista, pero había un camino emprendido como de un cierto progresismo para una reforma agrícola, para una reforma industrial, para una reforma cultural, y esto la ceda lo interrumpió y volvimos otra vez a la Iglesia y al ejército, con lo cual pues la persona que había tenido una esperanza en que con la República se emprendía un camino nuevo, se encontró con que volvíamos a lo viejo. El debate sobre la importancia de las misiones pedagógicas también se extrema. Los partidos conservadores en el poder, que ya habían conseguido suprimir la Barraca y el Consejo Nacional de Cultura, presionan en el Parlamento para paralizar las misiones. En la prensa de esos días, Américo Castro responde a los ataques. En su artículo Los dinamiteros de la cultura, acusa a la derecha de cerrar el camino que había abierto a la República, diciendo: tan criminal e insensato como hacer añicos la biblioteca de Oviedo o los tesoros de su catedral, es el intento de aniquilar las misiones pedagógicas. Por lo visto, llevar a campos y aldeas cultura, arte e ideas españolas es un pecado mortal. Las misiones pedagógicas no eran una actividad inocua. Las misiones pedagógicas daban conciencia cívica. Producían una conciencia cívica en los campesinos y esa conciencia cívica, lógicamente, les abría a un mundo de valores más democráticos. Y esto molestaba. Tuvieron como un cierto control y ya no se iba con el mismo entusiasmo, porque tampoco se recibían con el mismo entusiasmo, porque al cambiar ayuntamientos, alcaldes, ya no era el mismo clima, ya no era lo mismo. Y sí, yo ya a las últimas misiones ya no fui. No eran las misiones ya. Finalmente, el gobierno derechista consigue recortar drásticamente el presupuesto de 1935 para el Patronato de Misiones. Las oficinas centrales reducen su actividad, pero gracias a la labor de descentralización comenzada, inspectores y universidades de provincias consiguen mantener el número de misiones algún tiempo más. Una cuestión que creo que es clave y que nunca se debe olvidar es el efecto que están haciendo las misiones pedagógicas en esta juventud republicana. Porque esto es extraordinario. Eran personas que en principio iban un poco, decía Cossío, que iban un poco por la aventura, por ganas de ver, de abrazar a la gente, de conocer lugares nuevos, y de repente se encuentran con que estos campesinos tienen una vida, tienen unas ideas, tienen una cultura que ellos consideran maravillosa, y de repente se sienten influidos por los campesinos y por esa cultura que tienen los campesinos. Y esto se nota, empieza a notarse en su manera de ver la vida, en su manera de examinar los problemas que tenía en aquellos momentos España, e incluso en la manera en cómo estas ideas que encontraban en el mundo rural, que tenían los campesinos, cómo este conjunto de ideas podrían ayudar a hacer los cambios que España necesitaba en aquellos momentos.
En cuanto a las misiones que representó, pues eso siempre ha estado en el aire. ¿Qué representó? Pues por lo menos de momento hacían un efecto extraordinario. Si aquello duraba o no duraba o significó algo en la vida, algo tangible y algo duradero en la vida de esos habitantes, de esas masas que estuvieron oyéndonos y viendo las películas, pues no lo sé, yo creo que sí. Yo creo que sí, que algunos frutos tuvo que dar. Piensa que ponías en movimiento unos valores que a la gente la hacían pues con deseos de superarse y con deseos de subir como ser humano y de incorporarse a un mundo que les parecía posible llegar a alcanzar. Si las misiones, por su parte, ¿no?, como tales misiones eran extraordinarias, personalmente para nosotros era extraordinaria nuestra vida junto a los campesinos, a los niños, a esos pueblos olvidados, a esos sitios donde no había llegado nada de nada, ¿no?, de que, como he dicho antes, que nacían, vivían y morían sin salir de allá. Pues eso sí nos hizo un efecto muy grande, muy profundo, que lo hemos recogido pues a lo largo de la vida. Nos hizo, de algún modo, nos transformamos. También nosotros nos enriquecimos mucho con la experiencia esa. Digo que ahora que los créditos que ya se pueden parar. Vale, entonces... Quien quiera intervenir, que levante la mano. Nos hemos quedado un poco paralizados. La verdad que es tremendo. Lo que pudo ser y no fue. Exactamente. Isa, yo quería hacer una reflexión. Yo hablé con una compañera, Chantal Seguí, para que interviniera. Y ella me comentó que al haber estado viviendo en Francia, habiendo sido tanto tiempo allí, que hablaba muy mal castellano. He estado leyendo algunas notas que me ha puesto ella. Y me ha dicho que en principio las misiones fueron para su abuela, que fue la que la desarrolló, algo inesperado porque descubrieron una España que no conocían, donde la miseria imperaba, donde el cacique siempre era el cura y los niños apenas tenían una comida al día y además toda era a base de hidratos de carbono, como ahora nos diríamos, pero que ellos intentaron modificar su dieta aparte de la cultura. Su abuela fue perseguida y al final tuvo que huir entre la guerra civil. ¿Qué vamos a decir? Lo que ha dicho Manuel, lo que pudo haber sido muy triste. Esta España de pandereta, de guardia civil, de militares y sobre todo de iglesia, mucha iglesia, mucho cacique. Y tristemente, en cuanto aquí en este país se hurga un poquito, pues sigue surgiendo y ahí los tenemos. Así que ojalá que en algún momento esa república maravillosa que todos hemos querido y que no hemos podido ver y que yo sé que no lo veré, lo único que pido es que llegue y que llegue más pronto que tarde, porque si no nos veremos todos inmersos otra vez en el fascismo que siempre por etapas y por épocas acude. Esa es mi reflexión. Yo me acuerdo, siendo alcalde del pueblo de Asturias en los años 80,
que tuvimos la idea de hacer una casa de cultura en unos solares que pertenecían a la iglesia. Y me fui a entrevistar con el párroco y me soltó lo siguiente: pero tú, ¿quién crees que viene que quiere cultivarse aquí? ¿Quién quiere pensar y razonar y cultivarse? Eso fue lo que me dijo el cura. Bueno, al final, menos mal que con el obispado hubo otra relación, pero de momento la idea esa de la iglesia, de que nadie se formase, de que no tuviésemos esa cultura para poder darnos cuenta de que nos podemos emancipar, de que nos podemos liberar de la opresión claro, económica y de los caciques y demás, ¿no? No les interesaba, porque si la gente se culturizaba y toda la historia, entonces rebatiría muchas cosas, y eso es lo que no les interesaba a ellos, que la gente tuviera pensamientos propios. Se echó la culpa de la Revolución de Asturias precisamente a esas misiones pedagógicas que ahí llegaron. Teresa. Sí, no, simplemente efectivamente como los libros abrían la imaginación. Y claro, haciendo una contraposición con lo de hoy. Ahora lo que se abre son las televisiones, que son como los púlpitos de antes, es decir, en otra forma. Es decir, es más espectacular, no tan cerrado, pero es decir, cómo se manipula, ¿no? Es decir, ahora hay las técnicas nuevas, pero esas fotos, a mí me han encantado esas fotos, todas en general, pero sobre todo las fotos donde se veían a los críos con esas caras, con esos ojos tan abiertos, con esas expectativas de estar viendo, ¿verdad? Aquello que normalmente, o sea, que no veían. Qué fotos más bonitas y cómo se traslucía a través de los ojos esa imaginación, esa conciencia. O sea, eso es lo que quería decir. Y ahora, desgraciadamente, la televisión arruina muchísimas la formación, porque es otro tipo, ¿no? Nada más, de momento. La televisión come coco y frena el desarrollo del cerebro. Gonzalo, adelante. Bueno, buenas tardes. Primero decir que me ha gustado mucho el documental, pero muchísimo, ¿eh? Y hay una imagen que se puede hacer comparación con lo que pasa ahora, ¿no? Están los 5 niños, 3 niños y 2 niñas, están leyendo cada uno una cosa sentados fuera, ¿no? Y están todos así, mirando. Y es lo que ocurre ahora, pero con los móviles, ¿no? Que les ves que están todos con los móviles, que es una imagen, no están con los libros, con los cuentos leyendo, y ahora se está con los móviles, ¿no? Y luego ha habido es una cuestión personal, porque la mujer que ha salido diciendo que lo mandaron a servir con 9 años, deciros que mi madre, que era nacida al lado de la central nuclear de Santa María de Garoña, en un pueblo que se llama Orbañanos, con 9 años la mandaron a servir a la fonda de la estación de venta de baños, con 9 años, que según iban saliendo los niños, tenían que mandarles por ahí porque no tenían para darles de comer. O sea, y me ha recordado la imagen esa, ¿no? Y nada, y deciros que siento dejaros, pero tengo que ir hasta el pueblo de Ángel. Ahí voy a ir al teatro, que es a las 8 de la tarde, a las 8:30. Y tengo que dejaros. Nada más. Pues que te diviertas. ¿Alguien más? Nos ha dejado la película, el reportaje así como que... Yo creo que lo que se intentaba también era, o sea, y además se manifestaba, es ese espíritu cívico, ¿no? De pensar en lo público, en el colectivo, antes que en lo privado, y ese cuidado por las cosas que son públicas. A mí me llamó la atención un familiar mío hace ya muchos años, siendo yo muy pequeño, que íbamos en el tren y un señor allí se puso los pies encima de
del asiento con los zapatos y entonces le llamó la atención. Dijo, oiga, que esto es de todos, que esto tiene que cuidarse, que esto es de todos. Y esa sensación de cuidar lo que es de todos quizás es lo que también en las misiones se hacía, ¿no? Y bueno, es esa especie de entusiasmo colectivo, ¿no? También. Agustín. Sí, yo también me ha reactivado la parte al principio de mi vida, porque, bueno, yo me crié con 5 hermanos y yo, y pues la verdad es que mi padre, yo no sé, el pasado de mi padre es que no lo sé, pero lo que sí que sé es que era muy a no hablar del tema, a no comentar nada nunca. Solo tengo el indicio de la hostia que me pegó cuando dije que era comunista sin saber lo que era eso, y me tiró al suelo y como si tuviera miedo. Me acuerdo mucho de un baúl que tenía él lleno de libros, pero que desapareció, no sé cuándo, cuando se murió mi padre, pues cuando yo tenía 15 años. Y desapareció, aquel baúl desapareció. Tenía un sello, al abrir la primera página, tenía diccionarios, tenía, yo qué sé, yo no sé, para ser un lechero, que era lechero, no le veía yo una cultura de escribir, sí, escribía muy bien, con pluma y eso, pero nada más. Y me ha retrotraído a entonces. Luego hay una cosa que también me ha llamado la atención, que es cuando fui concejal del Partido Comunista en Pinto, me acuerdo que iban los compañeros, toda la corporación, sobre todo los rojos, íbamos a misa los domingos, cuando eran las fiestas patronales. Y yo decía, ¿por qué cojones vamos ahí? Y me lo explicaron y efectivamente, si no íbamos nosotros, se ponían todos los fachas en la primera fila. Si íbamos nosotros, la primera fila éramos nosotros, la corporación. Y aparte de eso, bueno, pues iban los domingos después de estar toda la semana con el látigo. Iban el domingo como a arrepentirse de los pecados y lo veía en la carita. Lo veía en la carita, que decían, qué cabrones. Y nosotros arreglamos las campanas que estaban rotas, hubo que fundirlas y hacer las campanas nuevas. Tuvimos que arreglar el archivo, pero para saber lo que había allí, en el archivo, fue un archivero y lo organizamos todo el archivo, todos los registros que había y tal. Y yo creo que ahí mucha gente, además del pueblo llano, pues como nos veía allí, decían, joder, pues no son tan malos, ¿sabes? Y eso también hacía para luego ganar las elecciones por mayoría absoluta. Teresa. Sí, y era con relación a lo que ha dicho Chon, que efectivamente tan compugida, dice que venga la República más pronto que tarde y tal. Si me permitís, os leo un escrito que he puesto en Facebook, que seguramente que Chon que lo verá, porque he puesto la foto de la República y he puesto un escrito que dice así. Es corto, que no tardo mucho. Sí, ahí estaba yo. Me abristeis la puerta y entré con tantas ganas que tuve que agarrarme a la bandera para no tambalearme. Soy eterna, sé que soy querida, aunque a muchos disguste y desee mi muerte. Hombres y mujeres que me defendisteis, os lo agradezco de todo corazón. Había tanto deseo de pan y justicia en el pueblo que nada pudieron los agoreros, los que calumniaban, los que desde los púlpitos dieron y lanzaban consignas contra mí. Tuve que morderme la lengua muchas veces para no herir los sentimientos de quienes seguían creyendo en la bondad de los mentirosos. La lucha contra el olvido es la lucha de la humanidad contra la tiranía. No lo olvidéis.
Lo que signifiqué para el pueblo español, bien lo sabéis, las mujeres, la cultura y la justicia salieron de las jaulas donde estaban encerradas. Sigo esperando, pero no me hagáis esperar mucho, que tengo muchas ganas de tomar una sociedad donde los servicios públicos sean el soporte que sostenga la justicia. ¡Ea! Que aquí estoy, que aunque tenga mucha paciencia puedo enfadarme y pasar de largo. Y sé que os hago falta, que las cosas no marchan bien, así que espabilaos, que el tiempo no pasa en balde, que no quiero la paz de los cobardes, ni de los hipócritas, ni de los que se acomodan en los escaños calladitos, pasivos, sin molestar a quienes nos aprietan y ahogan desde aquí y desde allá, sin molestar a quienes, ya sabéis, que no es oro todo lo que reluce, ni verdad todo lo que se dice. Quiero el júbilo de las mujeres, el respeto de los hombres, la alegría de la infancia, el respeto por los mayores y el calor de los hogares. Que con los ojos abiertos y los puños prietos cantemos a la España que vendrá. Fuera los farsantes y los traidores de toda estirpe. Soy la República y aquí estoy. Llamadme, soy eterna, incansable. Llegué en primavera y quiero regresar, aunque sea en verano, en otoño o en invierno. Que hacen falta vientos del pueblo para nombrar a quienes dieron la vida por mí, a quienes me defendieron de tanta ofensa. Aquí estoy, soy eterna. Pero carajo, no me hagáis esperar tanto. Ya está. ¡Qué bonito! Bueno, en homenaje a ti, porque en fin, ese lamento que has lanzado tan sentido, pues que me ha hecho, digo, hombre, pero si hace esta mediodía he puesto esto, digo, pues que lo voy a ¡Qué leer. bonito! Bueno, pues me alegro que te guste. Me encanta, de verdad. Me da esperanza, fíjate. A lo mejor en cualquier momento, es verdad que la pedimos y viene. Sí. José. José León. Gracias. Bueno, gracias a todos, a los que habéis intervenido. Chon, que te emocionas. Es tremendo. A la compañera que ha escrito eso hay que felicitarla, y al propio Manuel, que nos lo ha explicado y nos ha puesto ese vídeo tan emocionante, tan didáctico. Yo mi reflexión es que efectivamente esta gente está más que demostrado que quieren esclavos inútiles, o sea, quieren siervos, no quieren personas que piensen, y desde el clero, la monarquía, los caciques, toda esta panda que nos maneja, y resulta que efectivamente va más allá la cosa. No es solamente que no quieren, sino que si os dais cuenta, yo creo que no estoy equivocado, no solamente impidieron la cultura, sino que cuando ha habido posibilidades de dar cultura, enseñanza, no educación, que eso es otra cosa, se llama educación al sistema de enseñanza, pero toda esa enseñanza la han utilizado para sus ideas. En definitiva, los curas, que es una de las partes más nefasta de la sociedad, han copado prácticamente todo el sistema educativo. Han educado a la juventud. Yo digo que han educado porque yo, bueno, lo poco que he tenido que ir a la escuela también estaba manejado por el cura, claro. Que yo soy de los que fui hasta los 11 años a la escuela nada más. Y entonces yo ahora veo eso, que lo han utilizado, y no solamente los curas, con el miedo, utilizando sus métodos, sino inclusive el sistema capitalista. El sistema capitalista, desde los más altos niveles, por ejemplo, las universidades americanas, que son las más avanzadas en el capitalismo, lo han difundido, ese sistema lo han difundido por todo el sistema. O sea que
que no es que, joder, que es que resulta de que hemos visto esa época que no había ni posibilidades y eran un porcentaje altísimo de analfabetos, y dices, coño, pues ahí nos lo miraban bien. Y resulta de que ahora que se ha podido estudiar, que se ha podido leer, resulta de que nos dominan mejor porque tienen lacayos con estudios preparados para joder. Perdonad por hacer esto es mi opinión. Y lo tenemos jodido por eso mismo. Porque, claro, ahora resulta de que no solamente son los caciques, los capitalistas, los curas, los frailes, las madres, los parios, sino que además tienen un ejército de personas con estudios que les hacen el trabajo. Nada más, perdonad por el rollo. Gracias, José León. A ver, Santiago Tornero, como no puede intervenir de palabra, lo hace por escrito, entonces pone: qué generación insuperable, viendo el proceso de despoblación que hemos tenido. En las misiones intuyo una fuerza que iba para adelante, descubriendo la España profunda y el atraso social, cultural y económico, fruto de la estructura feudal reinante en esos rincones tan extensos. Y al mismo tiempo las ansias que una parte importante de esa población manifestaba de conocimiento y progreso a todos los niveles, pero sobre todo cultural y humano. Su gran victoria ha sido eliminar lo público y hacernos creer que el individuo solo es superior a la comunidad. Que el individuo solo es superior a la comunidad. Eso es de Santiago. ¿Alguien más que...? ¡Uy! Colines, que me... ¡Uy! Ahora. ¿Alguien más que quiere intervenir? Mari, no te sonríes tanto y interven. Que tienes el micro cerrado. Arturo. Hola, buenas tardes. Me ha salido un gallo. Salud y República. Me ha encantado el documental y sobre todo la penumbra de la enseñanza que le llevaron antes de la guerra, pero es que después en la posguerra, porque yo soy del 59, nací en el 59, y de un pueblo, y los pueblos no es que estuvieran tan exagerados como pone en el documental, pero acordaros de que no llevaban la leche, bibliotecas no había cines tampoco, llevaban lo que llevaban de vez en cuando algún teatro ambulante, cines ambulantes que llevaban también, o sea que más o menos cuando hablas con gente dices, pero leche, ¿de qué época eres tú? Porque en la España abandonada o la España vaciada estaba vaciada en aquella época y hemos llegado al siglo XXI y sigue tan abandonada como antes. Nada más. Es lo que no sé si se refiere un poquito a toda la enseñanza esta, y gracias a ellos pues mucha gente sale un poquito de la ignorancia. Pero ahora, como bien ha comentado un compañero, pues como tenemos los medios de información, el tercer poder, por decirlo así, que son los que nos están comiendo el tarro, pues estamos ahí perdidos, nos están envenenando en cierto aspecto. Es lo único que se me ocurre. Y gracias por habernos leído, Teresa, me parece que ha sido el texto este muy bonito. Me parece que me has dicho que lo tenéis puesto en el Facebook de ella. En el Facebook. Vale. En el Facebook de ella. Vale, venga, pues muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? A ver, ¿se me oye? Sí. Juan. Buenas tardes, Juan. Después de la odea que he pasado para poder contactar con ustedes, mamá mía, menos mal que ha venido mi hija, me ha echado una mano, menos puedo saludaros. Por lo que estáis contando, creo que habéis echado o alguien ha emitido un documental relacionado un poco con las miserias padas, la gente o quintas mías. Entonces, como se puede ver, lo haré por la televisión diferido a través de YouTube, ¿no? Sí. Bueno.
Sí, sí. Y además se ve la pantalla grande de la casa, que es una... Y a propósito, quería recomendaros el canal Red de Podemos, está muy bien y es muy económico y demás. Y ya dicho esto, pues nada, saludaros, estoy encantado de estar aquí y nada más. No quiero entretener mucho, por si acaso algún compañero, alguna compañera más desea hablar más que yo prácticamente he visto nada. O sea, no puedo comer mucho, sí que es verdad que lo he vivido, entonces vamos, nosotros que yo era el mayor de 9 hermanos y en mi casa siempre estaban mis abuelos, bueno, mi abuelo, mi abuela, o sea, ya murieron en casa, de lo cual me siento orgulloso, igual que el día murieron mis suegros. Así que nada más, un abrazo. Gracias, Juan. Juan, que cada vez se te ve mejor, ¿eh? Cuánto me alegro. Sí, sí, pero si vosotros supierais lo que me pasa. A ver. Es mejor no decir nada, pero bueno, lo peor que le puede pasar a padre, pero en fin. Venga, mucho ánimo, Ya ¿vale? veremos a ver cómo evoluciona esto. Pues vas a evolucionar bien porque Gracias. te veo estupendo, ¿vale? Evolucionar es que Sí, sí, evolucionamos yo todos a la vejez. no puedo decir gracias a Dios porque sería traicionarle, si es que existe, Claro. porque no creo él. Pero vamos, muchas gracias y esperemos que todo salga bien. Así podéis Venga, muy hacer bien. cálculos de lo que pasa. No a mí, sino a una de mis hijas. Venga. Bueno, yo creo que tenemos que mantener el espíritu crítico siempre primero la esperanza de que la República, como decía Teresa, pues ahí está esperándonos con toda la ilusión, con las ganas, la fuerza de un país que salga de esta pobreza intelectual y pacata y, en fin, que toda esa vida que llevaba la República, ahí nos está esperando. Y después, pues mantenernos en la actividad de la lucha por los servicios públicos, mantener siempre el espíritu crítico, no dar por sentado nada, sino, porque como decía José, pues nos comen el tarro, ¿no? Pero bueno, que también tenemos que pensar que con nuestra cabeza, pensar también otras cosas, buscar fuentes de información distintas, etcétera, etcétera. O sea, hay que combatir lo que nos quieren vender siempre e intentar discernir, hablar con más personas y contrastar opiniones. Eso siempre es positivo. Bueno, pues no sé si no hay más palabras. Arturo. Bueno, que me ha venido a la cabeza de cuando éramos críos, que nos ponían en televisión de la gente que no podía ir al colegio, que estaban en poblados y tal, les llegaba por mediación de la televisión enseñanza. O sea que el tema de que sea de la guerra en la República, después para adoctrinar en la televisión gente que no podía ir, lo hicieron. No sé si os lo recordáis alguno. En la 2, bueno, de hecho, todavía en la 2 hay la aventura del saber, que es bastante interesante, y en aquella época pues lo ponían pues eso, para mucha gente que aprendiera a leer o a saber algunas cosas que no tenían acceso a la enseñanza, porque vivían en aldeas o vivían en sitios apartados y tenían un acceso un poquito. Es lo que me he acordado. Y yo en mi época, bueno, cada 2 por 3 estaban cambiando de maestro en el pueblo donde estaba viviendo, y al final mi abuelo decidió darnos clase, que el hombre había aprendido a leer y a escribir en la cárcel. Pero vamos, poco más o menos. Y nada, son cosillas así que se te vienen a la cabeza viendo que no ha cambiado mucho, pues lógicamente, porque estamos en el siglo XXI
Si no ha cambiado nada es para que nos peguen ya un tiro. Pero empiezas a ver y hemos ido a paso de tortuga a tortuga. O sea, la España vaciada es pasa como estaba súper perdida. Eso es lo que pienso yo. Venga, os dejo que hable otro. Gracias, Arturo. Mari Vizcaíno. Me vas a hacer hablar, cachis en la mar. A ver, yo... Has levantado la mano, ¿eh? Sí, ya lo sé, ya. A ver, yo por edad no lo viví, ¿no? Yo por lo que me contaban mis abuelos, sobre todo uno de ellos, y por lo que he podido leer, no solamente fue en la España vaciada, porque Barcelona no ha sido nunca España vaciada, y también pasó la República, y la están deseando. Bueno, ellos de una forma que yo no me gusta, pero bueno, en fin. Lo único que, la verdad, yo creo que hay más gente de la que creemos que quiere que vuelva la República. Pero les da miedo decirlo. No sé el por qué, pero les da miedo. Y sería bueno que no tuvieran tanto miedo y se dieran cuenta que en el mundo que estamos viviendo ahora es de titiriteros, que no nos lleva a ningún sitio. Que echaran toda la carne al asador y salieran a la calle y dijeran, vamos a hacer una verdadera república, una votación, que el pueblo decida. ¿Pero cómo lo hacemos? Ahí está lo malo. Eso es lo malo que tenemos. Pero ten en cuenta que no solamente fue en la España vaciada, porque Barcelona nunca ha estado vaciada, ha estado llena. Y aquí se quiere la república. Yo la quiero de una forma y yo la quiero de otra, pero... Y ojalá la podamos conseguir bien pronto. Yo tengo esperanzas de vivir en ella, francamente. Y de que mis nietos se críen en ella también. Ojalá. Nada más. Gracias, Mari. Yo, compañeros, os tengo que dejar, lo siento. Un besito. Un besito. Un besito muy grande, Agustín. Y cuídate mucho. Agustín. Y digo yo que como no hay más intervenciones, pues también si queréis podemos... Sí, yo creo que sí. Bueno, pues nos despedimos con un salud y república. República. Por la tercera república. La tercera. La tercera. Ay. Y el recuerdo para los que cayeron en esa segunda. Que sí, Chon, que lo veremos. Bueno, lo veréis. Claro que sí, yo lo deseo. La tercera. Sí. Que venga la tercera ya. Vale.